Hola, buenas noches, bienvenidos a Registro Pictórico. Estoy con Mariana de Lara. Mil gracias por la entrevista, por el tiempo que nos regalas. Platícanos cómo iniciaste o cómo es que tú ingresas al mundo del arte. ¿Cuáles son tus áreas de creatividad? Claro, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes para quien sea que nos ve y nos escucha. Suscríbanse al canal. Perfecto. Mi nombre es Mariana de Lara, un placer estar el día de hoy aquí en esta entrevista y pues respondiendo un poquito a tu pregunta, ¿cómo ingreso al mundo del arte? La verdad es que creo que mi mamá fue la culpable de todo esto, una mujer maravillosa que me dejaba rayar en los muros y me inventaba historias constantemente que creo que alimentaron la verdad de tal cual mi creatividad desde muy chiquita. Y yo siempre fui la niña de los plumones, ¿no? En la escuela yo era la que hacía las cartulinas y a la que le tocaba hacer las tareas que requerían de dibujitos. Posteriormente, cuando ya estaba teniendo que elegir una carrera o en ese punto de la vida donde, ¿y ahora qué estudiamos? ¿Ahora qué pasa? ¿Qué descubrí que existía artes plásticas. Así. Yo no había como entendido que existía la manera de que yo pudiese vivir del arte. Yo pensé en diseño gráfico, arquitectura, otra parte, pues que al final del día tiene que ver con todas estas artes visuales, líneas creativas y como una comprensión quizá de la estética, la figura y la forma. Y de repente fue así como de, mira, artes plásticas existe. Y me pueden enseñar a pintar, a dibujar, historia del arte, estética, filosofía, ¿no? Y tal cual fue de, ay, esta vida solo es una. Y me acercó eso a empezar a profesionalizarme un poco más, a capacitarme más acerca de qué era el mundo del arte, qué técnicas había, cómo era la pintura, qué es la diferencia entre el óleo y el acrílico. Y si te soy sincera, la curiosidad y la pasión fue lo que cada vez me acercó más a lo que es este mundo. En técnicas como tal, la gráfica y la pintura, así como la fotografía, son mis líneas visuales principales. Me gusta mucho lo experimental, la cianotipia, de repente ciertos tipos de revelados y de procesos. Y el día de hoy en esta exposición pues expuse lo que fueron placas de linóleo, que es una técnica de impresión nuevamente de gráfica. Cuando tú descubres que hay una carrera que se llama Artes Plásticas, tú ya trabajabas, tú ya pintabas, ya tenías, me dices que tu mamá tuviste la fortuna, son particularidades que no, exacto, no todos tenemos, ¿no? Es decir, el hecho de poder pintar desde niña las paredes y todo esto, pues obviamente te despertó. Cuando tú llegas y dices artes plásticas, ¿qué pensabas? ¿Qué pintura? ¿Te llamaba más la gráfica? Me comentas la fotografía. ¿Tú cómo te veías en ese momento antes de Claro, entrar? comprendo. Antes de la realidad. Sí, antes, exactamente. Claro, el romance de ser artista, totalmente te entiendo. No, claro, yo quería la vida bohemia de la chica que pinta y pinta un cuadro y anda todo el día en su estudio y hace una pintura y la gente le gusta y se la compra y eso vive. Y la verdad es que yo creo que era un punto en el que yo solo quería aprender. O sea, no había pensado en esto como un estilo de vida ya como lo que es hoy en día, ¿no? El dedicarse como tal a las artes y vivir del arte, pues es algo diferente que al principio cuando empiezas a entrar en este mundo. Entonces yo tenía esta idea romántica de poder pintar, el retrato siempre me ha gustado, entonces yo ya tenía experiencia en fotografía, en ciertas líneas de dibujo, ya tenía ciertas comprensiones, pero nada profesionalizado, eran hobbies totalmente amateur con pasión, ¿no? Pero sin profesionalización todavía. Y posteriormente cuando yo entré a la carrera, pues eran como poquitos de todo, ¿no? Cómo tomar fotos manual, cómo editarlas, qué plataformas habían para editarlas. Entonces, todos estos conocimientos cada vez iban alimentando más la misma curiosidad, ¿no? Era cómo puedo aprender más y cómo puedo saber más y experimentarlo. Era increíble, o sea, hacer tu primer grabado, imprimirlo y decir, wow, esto fue increíble, todo el mundo debería de saber experimentarlo, qué es esto, experimentarlo, más allá de hacerlo. A mí las artes me conectaron conmigo, o sea, así tal cual, fue como conocer el mundo, conocer la historia, aprender de historia del arte, es la historia del mundo, de la vida, de la gente, de la sociedad. Entonces fue una carrera que yo en lo personal te podría decir como que le aportó a quién era Mariana y a partir de ahí fue donde yo entendí que la idea que yo tenía romántica de pintar todo el día, pues habían procesos, habían maneras, habían formatos y que yo tenía que aprender y que posteriormente aprender iba a poder pues tomar decisiones de por dónde dirigirme. Por dónde encaminar. Posteriormente pues ya la carrera, la vida,
todo lo que es pues el entrar en este mundo, más aquí en México, porque la verdad es que si te cambias de ciudades o de regiones... ¿Tú eres de México? Sí, en este caso nací a poblana, pero pues me muevo a nivel nacional y también pues en otros países. Y justo fue wow, el arte es diferente, el arte conecta diferente en diferentes lugares, hay diferentes, como te comentaba, conocimientos, y pues todo esto fueron lo que construyeron a la Mariana que puedes ver el día de hoy, que perfecto, ya sabe un poquito más de varias cosas y que ya entendió, ¿no? Y que esta idea romántica creo que sí se cumple, solamente pues es un concepto mucho más maduro de qué es un artista, claro, y de qué es el arte también. Sí, claro. Mariana, cuando tú estás en tus procesos creativos, la técnica y los temas están unidos, los piensas, sí, los procesas juntos, o tú estás pensando en el tema y de repente dices, hoy voy a usar acrílico, o hoy voy a hacer, no sé, un claro, linóleo, o ¿cómo funciona esto en tu trabajo? Yo entiendo que hay como artistas que trabajan como de la técnica al concepto. Yo soy al revés, yo sí trabajo del concepto a la técnica. Okay. La experimentación me gusta, pero casi siempre ya tengo una idea de hacia dónde quiero ir o qué quiero experimentar. En este caso mi proceso creativo empieza más como conceptualmente, como qué me gusta. Y por ejemplo a mí platicándote un poco en particular de claro, esta expo, sí, fue así como, ok, Tabasco, base. De ahí, ¿qué me interesa de Tabasco? Me gusta su flora y su fauna, pero solo así no tiene mayor sentido, ¿no? Cualquiera claro, podría quizá dibujar, es una ilustración nada más. Sí, sí, sí. Un biólogo o algo, sí, ¿no? Claro, podría ser cualquier cosa. Entonces fue así de, ok, ¿a mí qué me representa? Yo trabajo mucho con el autorretrato, el cuerpo, el desnudo, y entender la relación entre una persona que nace en un lugar en específico y que tiene una identidad por el lugar en el que nació, digamos que esa línea conceptual se conectó de repente en mi cerebro con Tabasco, y fue así de identidad en la piel. Entonces es tal cual, la identidad de la tierra, la identidad del estado, la identidad de su flora y su fauna, la identidad de las personas que nacieron y lo habitan ahí, y posteriormente visualmente de qué manera yo podía representar los 17 municipios en tiempo y forma para la beca que en este caso yo estaba buscando aplicar. Y la gráfica es un proceso que trabaja en blanco y negro, alto contraste. Visualmente es algo que puedes observar y procesar, y yo tenía la cantidad de tiempo correcta para poder hacer correctamente todo mi proyecto, ¿no? Desde la investigación, tal cual entrevisté a un biólogo para saber cuáles eran la flora, la fauna y las características particulares de cada una de las regiones y de cada uno de los municipios. Con esa información fui a mi investigación, busqué las mariposas que a mí también me parecían bonitas, atractivas y que representaban esas regiones, así con las diferentes zonas. Y fue justo el irlo armando, ¿no? Después de esto, identificar a las modelos, invitarlas, sacar las fotografías, elegir la mejor foto para colocar los elementos de esa región. Entonces, todo este proceso, pues la verdad es que sí comenzó un poquito con el concepto y práctica. Un trabajo muy arduo, ¿no? Divertido, sí, muy arduo. Okay. Creo que cuando uno la apasiona, en verdad, sí la sufres, porque no te voy a decir que no, es mucho trabajo, son muchas horas. Pero se disfruta, ¿no? Al final. Pero es al final así de, wow, ¿sabes? Sí. Me encantó. O sea, a mí me gusta, y si yo estoy satisfecha con ello, fue así de, ok, ready. Todo está perfecto. Listo. Dentro de tus áreas de trabajo, ¿cuáles son los mayores referentes y qué disfrutas más? Digo, a lo mejor es una pregunta, no quiero que sea como tajante, ¿qué disfrutas más, no? Pero sí, o sea, hay más pintura en tu trabajo, hay más gráfica, y sí, ¿qué personas son las que más te han influenciado? Yo creo que al principio un artista que me gustaba muchísimo, que ya hoy en día es como un referente de mi inicio, es una artista americana que se llama Charmaine Olivia. En redes sociales la pueden buscar. Una pintura muy romántica, retratos, y la verdad, insisto, como esta idea quizá que yo tenía al principio de una vida bohemia y artística. Posteriormente, pues ya en la carrera conocí pues diferentes artistas contemporáneos. Yo creo que mi favorita hoy en día es Jenny Saville. Okay. Jenny Saville es una artista que yo admiro de una manera impresionante. Su obra se basa un poquito más en gráfica, pero ella trabaja mucho el concepto de la piel, la plasta en la pintura, y pues son como líneas que a mí me interesaron mucho en mi desarrollo artístico. Me gusta o conecto mucho más con la pintura por todo este tema de que es un proceso diferente, pero yo creo que mi técnica principal, o más bien visualmente los retratos, yo creo que son lo que más
se repiten, más allá de que técnicamente te podría decir, experimento con retratos en diferentes técnicas y con diferentes materiales, y en particular con siluetas o figura femenina. Muchísimo autorretrato, y como te comento, era así como de, a ver, ¿qué pasa con esta foto? Y si la mano la colocas así como se ve, y si tal elemento lo mueves, lo bajas, insisto, esa experimentación vino de ahí, y yo creo que ese es el proceso que más disfruto, el empezar un proyecto y, como te comento, me brinco entre técnicas. Lo hago en foto, lo hago en gráfica, lo hago en pintura, y después de todas digo, ok, ya sé con cuál quiero, ¿no? Y con esas me sigo. Sí, porque incluso puede ser interdisciplinaria una obra, ¿no? Claro, o sea, en este caso, pues esta tiene todo un proceso previo pues de la investigación de la fotografía. De ahí viene todo el proceso del diseño, que pues eso es totalmente dibujístico, el comprender el claroscuro previo a hacer la pieza, porque pues la foto te echa la mano, pero no te lo pasas a blanco y a negro, y eso te recupera detalles, claro. Y posterior a eso, pues fue nuevamente como el concepto de cómo integrar a los personajes, a las chicas, a todo esto en la misma serie, en la misma obra, ¿no? Sí, que todo encajara, ¿no? Que hubiera también una, supongo, continuidad. Una línea, claro. Entonces, como te comento, o sea, todas las técnicas se conectan, pero pues esto empezó con el tema fotográfico, y de ahí dibujístico, y de ahí pues gráfica. Perfecto. ¿Cómo ves las técnicas antiguas o las clásicas con relación a la creación de imágenes ya con lo de la inteligencia artificial? ¿Crees que todavía haya potencial, tiempo, o ya todo se agotó? Porque sí entiendo que hay un proceso similar al mass media, a la fotografía, al mapping, todo esto, pero yo considero que la inteligencia artificial sí tiene una peculiaridad y una particularidad que no se puede comparar con los procesos anteriores, ¿no? Claro. Creo que va más allá de la foto, va más allá del mass media, de la televisión. Creo que la inteligencia artificial sí es una cuestión muy, muy particular. Claro. Desde la creación artística, desde la creación plástica, ¿tú cómo lo ves? ¿Te da miedo? ¿Te da repulsión? ¿O también aprovechas estos nuevos recursos? Si te soy sincera, al principio yo creo que nos iban a dejar a todos sin trabajo, ¿sabes? Dije, se acabó ni de diseñadores, ni de artistas, ni de ilustradores, y ya murió, ¿no? Murió el arte otra vez, ¿no? Sí, de nuevo la mataron. Y resulta ser que, la verdad, después de experimentarlo también, creo que es un recurso. O sea, en verdad, yo te puedo decir que muchas cosas de las que yo analizaba, utilicé ChatGPT. O sea, era así como, ok, ¿qué plantas, qué flores? Ya las que me dio nuevamente mi investigación y todo esto, pero pues investigar más, saber más, o sea, eran herramientas que a mí me ayudaban, considero, yo utilicé para complementar mis procesos. Visualmente, sí creo que hay una aportación interesante, creo que sí se identifica hoy en día, por lo menos hasta hoy, qué es IA y qué hace una persona. Entiendo que se desdibujan un poquito las líneas en las artes visuales, pero yo la verdad es que creo que el talento que tiene la gente, o sea, quien tú eres no es repetible, ¿sabes? O sea, lo que a ti se te ocurre, una charla conmigo, una charla con alguien más va a generar algo en ti que tú vas a poder proyectar de una manera muy específica, y aunque se lo pidas a ChatGPT, no va a ser lo mismo que tú. ChatGPT va a ser su versión de eso que tú estás solicitando, pero tú tienes otra. Y justamente creo que ahí está en lo interesante de quién es la persona y los seres humanos qué hacen, o sea, qué creamos como sociedad, como ser, ¿sabes? Sí, tal cual, como persona. Y ahí es donde como que esa línea se me desdibuja, y digo así como de, pues es que la IA es una cosa, y los artistas y el arte y el mundo del arte y esto que conecta y esto que sientes es otra cosa. Por contarte una anécdota interesante, lo que me acabas de comentar, yo ya tuve una comisión de una persona que me dijo, hice esto en ChatGPT y quiero que me lo pintes. O sea, fue increíble, la neta, y yo así de, claro, déjame revisarlo, no sé qué, técnicamente estaba correcta la pieza, o sea, sí es algo que yo dije, sí, lo quiero hacer y lo puedo hacer, ¿sabes? Y fue así como de, ¿qué pintas? Y yo, es que un cliente me pidió una pintura de ChatGPT, o sea, lo va a hacer ChatGPT, pero ¿quién lo pinta?
ya hasta este momento la IA no pinta. No, o sea, ya después platicaremos de otra cosa, ¿no? Pero... Es que son cosas bien, por eso creo que es muy diferente, ¿no? Claro. O sea, el hecho de que decir, por ejemplo, yo ahora traigo en la cabeza esto de que muchos dicen, uso IA para pintar y todo esto. Y a mí me da risa pensar de que en unos 5 o 10 años la IA demande a esa persona por decir, oye, todos mis derechos. Oye, sí, o sea, no es tu obra, o sea, claro, somos coautores. Claro. ¿No? Y ahora muchos pueden decir, te vas, Isaac, te vas, ¿no? Pero no porque hay regulación, o sea, ya cada vez los países están regulando. Y piden que se etiqueten, piden que lo pongan, ¿no? Que diga ahí que sí hay en algún lado. O sea, justamente, creo que, o sea, por mucho que avance la tecnología nos ha sobrepasado en muchos momentos de la historia, ¿sabes? Sí, la revolución industrial, o sea, te puedo ir citando avances tecnológicos. Aquí se trata de cómo lo vamos a utilizar y cómo también en el mundo del arte entendemos que no es una competencia, o sea, no estamos en contra de la IA, ¿sabes? Es que también ese es un punto, ¿eh? Eso lo puedes usar, úsalo, y si no, alguien más lo va a utilizar. O sea, así de fácil. Y si para ti los procesos clásicos y el de Braille y la pintura y el dibujo y el boceto son tu proceso, disfrútalo y gózalo y que cada quien encuentre, yo quiero su proceso. La verdad es que yo he aprendido de procesos que yo diría, yo jamás hubiese hecho eso, y ves el resultado y dices, wow, ok. Justamente yo creo que se trata de pues, caer en el punto de tener la mente un poquito más abierta y de tampoco tenerle miedo al avance. O sea, eso va a pasar. Al cambio y al avance. Claro, eso nos va a suceder, es un hecho, no se puede detener. Entonces, como artistas y como sociedad y como comunidad, obviamente sí merma la cantidad de trabajo, el interés de la gente, la manera en la que hoy en día la gente dice, ay, pues es que lo hago con ChatGPT, ¿para qué te lo voy a pagar a ti, no? Pero llega un punto en el que verídicamente te necesitan. Y creo que o sea, yo creo que el arte es algo que conecta con la gente y ahí es donde se convierte en una necesidad. O sea, tú lo ves, pero algo te tiene que transmitir, algo te tiene que generar, algo debe pasar contigo para que tú digas, wow, yo quiero eso, o me gusta verlo, lo estoy apreciando, o me recordó. O sea, esas experiencias las hace el arte. Sí, claro, sí, el contacto personal. Mariana, ¿tú en algún momento dado crees que te puedas ir por otro camino del arte? Es decir, que un día acabes como secretaria, taxista, en un Uber. ¿Habría algo que te apartara de la actividad? La verdad es que te va a sonar interesante, pero yo tengo una empresa de marketing y de publicidad, también tengo una agencia de videoproducción. La verdad es que me dedico a muchísimas cosas y creo que justamente es la línea de cómo desarrollas tu creatividad. He tenido videoproducciones de videoclips para artistas urbanos, he curado canciones para igual, álbums de trap. O sea, es súper interesante cómo la creatividad del mundo te conecta con personas que buscan conectar. Así de simple, bajo la técnica que tú quieras. Puede ser video, puede ser fotografía, puede ser una entrevista, pero las personas generan algo y las personas hacen algo y cada uno, insisto, tiene algo que aportar. Y si tú sacas a estos artistas y los pones en otros contextos, te apuesto que su creatividad va a hacer que esos contextos cambien. Entonces, insisto, creo que cada uno tiene lo que aporta al mundo como tal, y de ahí lo podemos, o sea, si imagínate, te subes al Uber y de repente la del Uber tiene cierta información, está escuchando un podcast de arte, o sea, ¿qué pasa con todas esas interacciones que tenemos en el diario vivir y cómo los artistas le aportamos al mundo, más allá de en el arte? Entonces, puede ser, no me negaría un día de estos andar, supongo, de Uber ahí. Agradezco que hoy en día puedo vivir del arte y de producir y de generar, y de los clientes que la verdad es que confían en tu trabajo, de los coleccionistas que también conectan con tus piezas y compran tus obras, y la verdad es una infraestructura total de un grupo social, o sea, una escalera, un círculo, como tú lo quieras ver, ¿no? Yo creo que ahí está el punto. Perfecto. Mariana, pues te agradezco muchísimo el tiempo. Yo no te conocía, no habíamos tenido un contacto previo, así que te agradezco de verdad la disposición que tienes. Esperemos que no sea la última vez. Yo procuro dejar abierta esta posibilidad con todas las personas que entrevisto, porque una de las ideas de estas entrevistas es que el entrevistado en un futuro, en unos años, pueda ver su momento, ¿no? Claro. En qué etapa ¿En dónde estábamos? Claro.
Entonces, ojalá se presente la oportunidad en 1 o 2 años más adelante. Por el momento, te agradezco muchísimo el tiempo. No sé si quieras dejar tus redes sociales o donde la gente pueda ver tu obra. Muchas gracias. Pues si quieren saber un poquito más de todo esto, pueden encontrarme en redes sociales como Mariana Adelara. En Instagram es donde tengo un poquito más de presencia y donde les subo un poquito más de contenido actualizado, así como invitaciones a fechas y exposiciones. Un placer, muchas gracias a ti. Y pues por ahí dicen que todos los puntos se conectan hacia atrás, así que un placer, muchas gracias y nos vemos en 2 años. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión de Registro Pictórico y hasta pronto.